Cordial saludo, soy Carlos Navas, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México, y a continuación voy a presentar la integración del método y el análisis de resultados de una investigación titulada Gamificación como estrategia pedagógica para fomentar la motivación y el rendimiento académico en estudiantes de la ruralidad. Revisando la matriz de consistencia, podemos darnos cuenta de la relación existente entre la pregunta general con el título y la hipótesis, y de ahí se desprenden las variables dependiente, gamificación con aplicaciones online, y las variables independientes, motivación escolar y rendimiento académico. La pregunta general de esta investigación es: ¿qué efecto tiene sobre la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes de tecnología informática de secundaria en la institución educativa San Francisco la aplicación de estrategias de gamificación por medio de aplicaciones online? El objetivo general consiste en evaluar el efecto de la implementación de estas estrategias de gamificación en el rendimiento y la motivación de los estudiantes de la institución educativa a intervenir, con el fin de generar evidencia sobre cómo las estrategias innovadoras favorecen el aprendizaje en contextos rurales. Los objetivos específicos: en primera medida, conocer el estado inicial de la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes; luego, diseñar las estrategias de gamificación; luego, implementar las estrategias de gamificación; y por último, hacer un análisis de los datos para conocer la relación que existe entre la gamificación, la motivación y el rendimiento académico. El método, podemos decir que parte de una muestra de estudio con 87 sujetos que tienen edades entre 11 y 16 años, conformada por los grados de sexto, séptimo y octavo. El grupo control se conformó de 44 estudiantes y el grupo experimental de 43, haciendo, digamos, dos grupos homogéneos, y se aplicó el tipo de muestreo no probabilístico, dado que esta metodología consiste en elegir a los participantes en función de la disponibilidad inmediata, sin aplicar algún criterio probabilístico para su asignación. Se propone hacer un análisis basado en estadística inferencial para contrastar las hipótesis causales, y se configura un diseño cuasi experimental, dado que implica la manipulación intencionada de la variable independiente con el propósito de evaluar su impacto en las variables dependientes. Digamos que el momento de esta investigación se configura como longitudinal, y se recopilaron los datos con medidas repetidas, es decir, aplicando pretest y posttest. El alcance de esta investigación es explicativo, dado que busca revelar las causas de los eventos, yendo más allá de la explicación de fenómenos, conceptos o variables y la relación existente entre estas. El instrumento para medir la variable motivación es la escala de motivación situacional EMSI. Esta escala es la versión en español de la original SIMS de Guy y otros autores. Esta traducción y validación fue propuesta por Martina Albo y otros, y el análisis factorial confirmatorio inicial, al traducir la escala al español, mostró índices de ajuste insatisfactorios tomando los ítems de la escala original, que eran 16 ítems, lo que llevó a rediseñar ese modelo, eliminando 2 ítems y resultando una versión de 14 reactivos con mejores índices de ajuste. El instrumento para medir la variable rendimiento académico es el promedio de calificaciones de los estudiantes. Diversos autores expresan que las calificaciones son un instrumento válido para medir el rendimiento académico, debido a que se comporta como una variable cuantitativa que resume el nivel de los logros de los estudiantes y de los objetivos de aprendizaje de estos estudiantes a lo largo del tiempo. En cuanto a los resultados, primero se hallaron los datos sociodemográficos. La distribución de género fue muy equilibrada, con 44 niñas y 43 niños. Los grupos experimental y control no tuvieron diferencias significativas en cuanto al sexo. En cuanto a las edades, también se encontraron medias muy parejas en ambos grupos, asimismo con la mediana y la moda. El análisis de homogeneidad y equivalencia de los grupos fue satisfactorio, con datos entre rangos aceptables. Para el pretest
de la motivación inicial, la prueba U de Mann-Whitney indicó que no existen diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control, con un nivel de significancia de P por encima de 0.10. Esto evidencia una amplia superposición en los rangos y por lo tanto una equivalencia estadística entre los dos grupos antes de la intervención pedagógica. Para la evaluación de los supuestos de normalidad del rendimiento académico, se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk, la cual mostró que tanto el grupo experimental como el grupo de control presentaron distribuciones compatibles con la normalidad. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que ambos grupos se configuraron de manera muy homogénea. Los datos mostraron grupos homogéneos en las medidas en cuanto a la motivación, con puntajes por encima del punto medio de la escala Likert, que es el 4 en este caso, en una escala de 1 a 7. Los promedios estuvieron por encima de 5.32 y 5.93. Y esto quiere decir que la gamificación tendría que tener un impacto significativo para que estas medidas estén muy por encima de las ya vistas en la muestra inicial. En cuanto al rendimiento académico, lo mismo, se encontraron niveles de desempeño inicial muy semejantes, con medias por encima de 3.49 y 3.48 para el grupo de control. La mediana también fue muy pareja, grupo experimental con una mediana de 3.6 y grupo de control con 3.5. En cuanto a eso, pues se podría decir que si se encuentran diferencias al finalizar la estrategia de gamificación y al aplicar el pretest, estas diferencias se podrían atribuir con confianza a la gamificación, especialmente si analizamos el contraste del grupo experimental con el grupo de control. A continuación dejo las referencias y muchas gracias por ver este video.